Continuaremos con la histología del tejido nervioso estudiando a las células de sostén. Como dijimos en el video anterior, en el tejido nervioso hay neuronas y células de sostén. Las células de sostén no van a ser las mismas en el sistema nervioso central que en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central hay 4 células, que son los oligodendrocitos, los astrocitos, los microgliocitos y las células ependimarias. Esas células están relacionadas con las neuronas. Le dan sostén mecánico, sostén metabólico, cumplen otras funciones que vamos a ir viendo. Lo interesante es que en el tejido nervioso, y en eso se parece al tejido epitelial, la sustancia extracelular es muy escasa. No hay una matriz extracelular formada por fibras reticulares, fibras de colágeno, proteoglucanos, no hay nada de eso. Entonces estas células cumplen todas esas funciones de sostén. En general, a las células de sostén del tejido nervioso del sistema nervioso central se las conoce también como neuroglía o glía. En el sistema nervioso periférico hay 2 tipos de células de sostén, que son las células de Schwann y las células satélite. Vamos a comenzar a hablar de los astrocitos. Estas células tienen muchas prolongaciones, por eso ese nombre de astrocitos, porque parecen células estrelladas. Hay 2 tipos de astrocitos, los protoplasmáticos, que son más abundantes en la sustancia gris, y los astrocitos fibrosos, que son más abundantes en la sustancia blanca. Estas células cumplen función principalmente de sostén mecánico y metabólico para las neuronas, forman como armazones, y también en casos de patologías van a reemplazar los espacios donde se mueren neuronas, formando algo así como una cicatriz. Como ven en los dibujos, están asociadas a los capilares sanguíneos que están en el tejido nervioso y son importantes para cumplir una función en lo que se llama barrera hematoencefálica. ¿Sí? Que lo vamos a describir dentro de un rato, pero estos astrocitos le dan señales a las células que forman los capilares sanguíneos. Estas células se llaman endoteliales, las de los capilares, y mantienen, gracias a esas señales, esta barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera de permeabilidad. Hay sustancias que están en la sangre que no pueden pasar al tejido nervioso, o mejor dicho, no conviene que pasen al tejido nervioso porque pueden ser tóxicas para las neuronas. Entonces, estos capilares son bastante impermeables. Después lo vamos a profundizar. A eso se le llama barrera hematoencefálica. Con respecto a esto, vieron que hablamos de la toxicidad que pueden tener algunas sustancias. Bueno, acuérdense de que las neuronas no se reproducen en el adulto, entonces cada neurona que se muere no se reemplaza. Las células de sostén sí se pueden regenerar, ya sea por mitosis o algún otro mecanismo particular para alguno de los tipos, pero las células de sostén sí se pueden ir produciendo a lo largo de la vida adulta. Acá tenemos un esquema de una tinción con plata de astrocitos. Fíjense qué bien que se ven las prolongaciones, y otra vez lo dibujaron asociado a un capilar sanguíneo. ¿Qué es lo que no estamos mostrando en esta foto? Tinción con hematoxilina eosina. ¿Por qué? Porque la tinción con hematoxilina eosina, que es la estándar, en general se distingue muy poco de las células de sostén. Lo más probable que uno identifique es el núcleo de la célula, ¿sí? Solamente. Pero uno ve el núcleo, pero no es capaz de decir si pertenece a cuál célula de sostén o incluso si no pertenece a alguna neurona.
Otra célula de sostén del sistema nervioso central es el oligodendrocito. Esta célula es importante porque forma la vaina de mielina de los axones mielínicos del sistema nervioso central. Acá otra vez tenemos del mismo libro esquemas de los oligodendrocitos, como se ven con la tinción particular de Golgi del río Ortega, no interesa bien, pero fíjense que otra vez nos encontramos con que no podemos mostrar a un oligodendrocito teñido con hematoxilina de eosina. Lo que sí vamos a hacer es trabajar con esta imagen. Fíjense que se llama oligo, porque oligo quiere decir pocos, y dendro quiere decir prolongación. Entonces, el oligodendrocito tiene pocas prolongaciones, pero con cada una de ellas se ocupa de revestir segmentos de axones del sistema nervioso central. Fíjense, en amarillo están dibujados los axones, y en este otro color, como un violeta claro o un lila, estas prolongaciones se enrollan como lengüetas alrededor del axón. Esto genera que esta membrana plasmática del oligodendrocito, que pega varias vueltas alrededor del axón, le hacen una envoltura que es aislante eléctricamente, porque los lípidos no conducen la electricidad. Entonces, a estas varias capas de membrana plasmática de oligodendrocito alrededor del axón se la va a llamar vaina de mielina. Con esto hay que ir viendo, porque vamos a comparar qué pasa en el sistema nervioso central y en el periférico con axones mielínicos, que son los que tienen vaina de mielina, y amielínicos, que son los que no tienen vaina. Tenemos que ver cómo se encuentran los axones mielínicos y amielínicos en cada sistema central o periférico y qué célula se ocupa de formar esa vaina de mielina. Fíjense que la vaina de mielina que hace este oligodendrocito sirve para un segmento del axón. El axón es mucho más largo. Entonces, otra lengüeta de otro oligodendrocito le hará la vaina de mielina al otro segmento y así sucesivamente para cubrir todo lo largo del axón. Entre segmento y segmento de vaina de mielina se encuentra muchas veces un engrosamiento del axón que se llama nodo de Ranvier, y eso tiene consecuencias fisiológicas para la transmisión del impulso nervioso. Eso lo van a estudiar en fisiología. Pero también tengan en cuenta, con respecto a la disposición, que un axón mielínico no se va a asociar a un solo oligodendrocito, porque el oligodendrocito puede hacer solamente un segmento, ¿sí? Y el axón va a ser mucho más largo a veces. Entonces, esas relaciones numéricas hay que pensarlas. El oligodendrocito hace mielina para varios segmentos de axón, ¿sí? Pero eso es si yo miro al oligodendrocito. Pero si lo que miro es el axón, ese axón va a quedar con una vaina de mielina completa gracias a muchos oligodendrocitos. Otra de las células de sostén del sistema nervioso central es el microgliocito. Fíjense, acá lo tenemos dibujado en el atlas de Di Fiore otra vez, en la tinción de plata. Siempre estas células, las tres que vimos hasta ahora, incluyendo esta, tienen prolongaciones. Esta cumple una función distinta a las otras, tiene que ver con su capacidad de fagocitar. Y son células que, a diferencia del resto del tejido nervioso que se originaba del ectodermo, ¿se acuerdan que explicamos que el disco germinativo trilaminar, ese que tenía el endodermo, mesodermo y ectodermo, en un momento el ectodermo comenzaba a presentar un surco, los bordes de ese surco cada vez se juntan más, hasta que se desprende un tubo formado por ectodermo y se vuelve a juntar el ectodermo de superficie. De forma que esto es el neuroectodermo que forma el tubo neural, y esto vuelve a ser, o continúa siendo, el ectodermo superficial.
Este neuroectodermo da origen a casi todo el sistema nervioso, ¿sí? A casi todo el tejido nervioso, mejor dicho. Pero los microgliocitos tienen otro origen, son mesodérmicos, que es porque los monocitos de la sangre, que ya veremos más adelante, pero los estudiamos en el tejido óseo, son capaces de introducirse en ese tejido nervioso embrionario o fetal que se está generando, y ese monocito, cuando llega al tejido nervioso, se diferencia a microgliocito. La capacidad que tiene este microgliocito es de fagocitar, es decir, que cuando hay lesiones del tejido nervioso por patologías o por lo que fuera, esta célula va a degradar a ese tejido nervioso que está descomponiéndose, ¿sí? Entonces, en general, estas células están en un estado de bastante reposo, pero pueden multiplicarse o pueden entrar más monocitos por el torrente sanguíneo y transformarse a microgliocitos cuando ocurre alguna reacción. Bien, el monocito que se diferencia a otras células ya lo habíamos visto cuando hablamos de tejido óseo. Los monocitos se juntaban para formar osteoclastos, ¿sí? Eso en el tejido óseo. En el tejido nervioso, el monocito se diferencia a microgliocito. Y en cualquier otro tejido conectivo, el monocito, que también lo vimos, se diferencia a macrófago. Siempre son células con capacidad de fagocitar. La otra célula de sostén del sistema nervioso central es una célula muy particular que se llama célula ependimaria. Fíjense que de esta sí pudimos poner una foto de un preparado histológico teñido con hematoxilina y eosina, porque en este caso sí se pueden distinguir del resto del tejido nervioso. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, por la morfología, por la estructura. Son células cilíndricas o cúbicas altas, una al lado de la otra, que se disponen revistiendo superficies internas. Volvemos otra vez a este tubito neural, que era el que va a dar origen al tejido nervioso. Fíjense que se forma un tubo que ocupa todo lo largo del sistema nervioso central, desde la médula hasta el encéfalo. Este tubo tiene una luz, y en el adulto esa luz está llena de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en cualquier órgano del sistema nervioso central, la médula, el cerebro, el diencéfalo, cualquiera de ellos, hay relación con alguna cavidad llena de líquido cefalorraquídeo. Y esa cavidad, que puede ser más amplia o puede ser como un conducto más delgado, va a estar revestida por estas células ependimarias, ¿sí? Entonces, esto nos hace acordar a otro tejido fundamental o básico, que es el tejido epitelial. ¿Por qué? Porque tengo una célula al lado de la otra. Las células pueden tener prolongaciones en la cara apical, en la cara que da a esta cavidad, ¿sí? Y están una al lado de la otra. En eso se parece a un epitelio, ¿sí? Entonces hay muchos textos, muchos libros que hablan del epitelio ependimario. ¿Qué es lo que le falta a esta célula para hacer un epitelio como el resto? No tiene membrana basal. No hay una membrana basal que separe a estas células del resto del tejido nervioso. Incluso algunas células ependimarias tienen una prolongación también en la parte basal que se entremezcla con las otras células del tejido nervioso. Entonces, hay autores que, dado que están unidas al resto del tejido, por la ausencia de membrana basal, las consideran tejido nervioso. Y esa es la opción que estamos usando en este cuadro,
donde las células ependimarias las consideramos células de sostén del tejido nervioso. Esto, como en otros casos donde hay diferencias entre los libros o los autores, no es una cuestión para que nosotros o ustedes como estudiantes tomen partido por una u otra definición, sino que lo que nos interesa es que ustedes conozcan las características de las células y puedan argumentar, bueno, en tal y cual cosa se parece al epitelio, en tal y cual cosa se parece o corresponde denominarla tejido nervioso. Pero no se preocupen que no va a haber una pregunta en el examen que sea ¿la célula ependimaria pertenece al tejido nervioso o al tejido epitelial? ¿Sí? Esto es algo que a veces nos ha traído discusiones, pero en todos estos casos donde lo que está provocando el conflicto es la clasificación, porque acá el problema es clasificarlo como uno u otro tejido. No nos preocupan esas clasificaciones. Lo que nos interesa es que ustedes puedan conocer las características morfológicas y también las funcionales de estas células para conocerlas, pero no para estar tomando partido por una u otra definición. Para completar un concepto del sistema nervioso central, ya que vimos que el tejido nervioso contiene neuronas y células de sostén, vamos a ver que se disponen de tal forma que macroscópicamente y en fresco, cuando uno hace un corte de un órgano, se van a distinguir distintas zonas que se llaman sustancia gris y sustancia blanca. Acá dije varias cosas que tengo que explicar. Por ejemplo, observación en fresco. ¿Qué quiere decir que algo se observa en fresco? Es como esta foto, ¿sí? En fresco quiere decir que se corta el pedazo del animal, del órgano, del tejido que fuera, y se observa sin hacerle ningún procesamiento. Nosotros estamos acostumbrados a observar los preparados histológicos, que ya dijimos todas las cosas que le pasan a la muestra, ¿sí? Hasta que uno la puede ver al microscopio. Bien, esto entonces, en fresco, sin hacer nada, esto es un corte horizontal, transversal de la cabeza. El cuero cabelludo, hueso, y esto es el cerebro, ¿sí? Fíjense que se ven un aspecto más grisáceo y un aspecto más blanco. ¿Estamos? Entonces, a esto se le va a llamar sustancia gris y a esto sustancia blanca. Fíjense que la sustancia gris también puede estar profunda dentro de un órgano, ¿sí? Eso es parte de lo que hay que estudiar. En cada órgano, dónde se encuentra y cómo se dispone la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Qué quiere decir? Que macroscópicamente en fresco se vean dos colores distintos. ¿Sí? En este caso, para el sistema nervioso central, se habla de sustancia gris y sustancia blanca, pero en muchos otros órganos, por ejemplo, cuando hablábamos del hueso, decíamos, hay médula ósea roja y amarilla. Eso es lo mismo, es el fresco, ¿sí? O en el vaso, vamos a ver que hay pulpa roja y pulpa blanca. Bueno, eso quiere decir que hay ciertos componentes histológicos que por su naturaleza adquieren un aspecto, un color, una textura. Entonces, esto es lo que se llama sustancia blanca, vamos a ver cuáles son los componentes, y esto es sustancia gris. En la sustancia gris voy a encontrar somas de neuronas, voy a encontrar axones amielínicos, voy a encontrar microgliocitos, voy a encontrar astrocitos protoplasmáticos y también voy a tener vasos sanguíneos, ¿sí? El tejido nervioso está vascularizado. En cambio, en la sustancia blanca lo que vamos a tener son axones mielínicos, lo que implica o incluye al axón. Por ejemplo, acá en la sustancia gris puede haber un soma cuyo axón se vaya haciendo un recorrido descendente, por ejemplo, desde el cerebro a la médula. Ese axón es mielínico porque está envuelto por varias capas de membrana plasmática de los oligodendrocitos.
¿Qué quiere decir esto? Como explicábamos, que va a tener mucho lípido alrededor del axón. Ese lípido es el que da el aspecto blanco. Entonces, la sustancia blanca tiene axones mielínicos, oligodendrocitos, tiene microgliocitos y también tiene astrocitos del tipo fibroso. También van a haber vasos sanguíneos porque el tejido nervioso es un tejido vascularizado. Lo que quiero aclarar es que los términos sustancia gris y sustancia blanca corresponden al sistema nervioso central. Lo explico porque más adelante vamos a hablar de ramas comunicantes blanca y gris, que también tiene que ver con la presencia o ausencia de vaina de mielina, pero no es ni la misma palabra ni el mismo concepto. Entonces, cuando hablamos de sustancia blanca y sustancia gris, es para referirnos a los órganos del sistema nervioso central. Por último, aprovechemos esta foto para mirar dos cosas. Yo voy a ver que hay órganos que están llenos de tejido, pero en algunas partes hay cavidades, ¿sí? Estas son las famosas cavidades que se originan en la luz del tubo neural y en el adulto se encuentran en cada órgano. En el caso del cerebro, ese tubito neural va a haber generado dos ventrículos laterales. Ventrículos son cavidades, así como los ventrículos del corazón. Estos son los ventrículos del sistema nervioso central. En el cerebro están los ventrículos laterales, ¿sí? Contienen líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que me interesa es que de cada órgano del sistema nervioso central, cuando yo estudie médula, protuberancia, cerebelo, voy a estudiar cómo se disponen la sustancia blanca y la sustancia gris. En este caso la sustancia gris es periférica y también hay núcleos profundos, y cómo se dispone la sustancia blanca. Pero además me voy a preguntar qué componente de ese sistema de cavidades y conductos contiene ese órgano. ¿Sí? En este caso los ventrículos laterales. Así que son como cosas mínimas que tengo que preguntarme de un órgano. Sustancia blanca, sustancia gris y qué representante del sistema de cavidades y conductos que contienen líquido cefalorraquídeo.